buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Medicina al Día con el Dr. Colson. Como es de costumbre ya, todos los jueves a las 6:30 estamos aquí agradeciéndole a nuestros invitados que realmente nos llenamos nosotros de orgullo de tener personas con trayectoria y expertos en los diferentes campos de la medicina, ¿no? Y sobre todo hacer una conversada, una charla, un acercamiento con gente que más sabe de este tema y pues robarles a ellos unos tips que nos pueden ayudar en nuestra práctica clínica a diario. Eso es por parte de los médicos que se conectan, que tenemos ya médicos con muy alta fidelidad, VIP del programa, que cada día vamos creciendo más. Pero también se nos conectan pacientes, ¿eh? Y los pacientes, han venido muchos pacientes así muy interesados y que han sacado provecho del programa. Pues como es de costumbre, hoy nos vestimos de gala al tener aquí al doctor Carlos Rojas. El doctor es endocrinólogo, es mexicano. Un saludo a todos los mexicanos, país al que quiero mucho y pues que me formó como neurólogo y cada vez me sigue formando más. Entonces para mí es un placer. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias, doctor Coulson. Gracias por la invitación y encantado y a disfrutar y aprovechar este programa. Claro que sí. Doctor, en la primera parte me gusta como siempre que el invitado se presente. Cuéntenos, doctor, su formación. Um, Estudié medicina en la UNAM. Yo soy originario de acá de México. Estudié en la UNAM. Después hice medicina interna en un hospital de aquí de México que se llama Médica Sur. Posteriormente hice endocrinología en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Y después de eso hice alta especialidad en neuroendocrinología en el Instituto Nacional de Neurología. Qué bien conoce usted. Claro que sí, con la doctora Leslie Ortiz Portocarrero, a quien por ahí Correcto. cuando nos mire un gran saludo. De hecho, ella es de nuestra tierra y es nicaragüense. Es un orgullo. Así es, así es. Un saludo a mi maestra. Claro que sí. Bueno, doctor, en la primera parte es conceptualización. Nos gustaría que el tema de hoy es obesidad. Nos gustaría si nos puede definir obesidad. ¿Qué es la obesidad? Es una excelente pregunta, este, porque definirla no es tan sencillo, es un poco complejo. Existen muchas definiciones de obesidad que se han quedado cortas a lo largo del tiempo. Eh, Normalmente, bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como el exceso de tejido graso que representa un riesgo para la salud. Sin embargo, esa definición es demasiado corta y existen diferentes organismos que la han modificado. ¿Y a qué me refiero con que quede corta? Hay varios rubros que no tocan y solo se enfoca a esta cuestión de la cantidad de tejido graso que se tiene, eh, pero eso hace que no se defina sustancialmente todas las esferas que abarca la obesidad. La definición que mejor engloba todos los conceptos de obesidad es la que propuso la Asociación de Medicina en la Obesidad, OMA, y refieren como una enfermedad que es crónica, recurrente, que es una enfermedad del comportamiento y que tiene un impacto neuropsicológico que promueve el depósito de tejido graso con una disfunción en este tejido. No solo es el acúmulo, sino también es la alteración de la función. El tejido graso es un tejido endocrino, produce hormonas. La obesidad conlleva que haya una alteración en estas hormonas y que eh, genera alteración física, genera alteraciones psicológicas, genera
alteraciones metabólicas y genera alteraciones psicosociales secundario a esta acumulación y a esta alteración metabólica. Tal vez está muy grande la definición, pero honestamente abarca lo que incluye el problema o la enfermedad de obesidad. Entonces, podemos decir que es un trastorno sistémico. Y ahí se pudiera derivar otra pregunta. ¿La obesidad, doctor, es un tema genético? ¿Es un tema adquirido? ¿Es un tema inflamatorio? ¿Cuáles podrían ser la génesis de este problema? Híjole, todas entran dentro de la obesidad. Eh, se ha dividido en causas, hablando genética, de solo algunos genes que directamente generan obesidad, pero en el global de los pacientes que tienen esta enfermedad solo representan el 5%. El 95% restante se le llama multifactorial, porque existen diferentes factores que favorecen la presencia de la enfermedad. Y hay un término que se llama epigenética, y ese término significa que todo aquello en el ambiente modifica nuestros genes. Es decir, todos estos factores que nos pueden llevar a presentar obesidad, no es solo uno, no son dos, son muchísimos, impactan en nuestros genes y hace que nuestros genes cambien para que las siguientes generaciones también sean más susceptibles al desarrollo de la obesidad. Entonces, si podemos incluir si tiene cuestiones genéticas, sí, hablando de esta cuestión epigenética, no tanto de una sola causa de un gen que motivó a la obesidad, ese es el porcentaje menor. Multifactorial, sí, y dentro de lo multifactorial, pues todo lo que mencionaste, ¿no? O sea, hereditario, ambiental, psicológico, alimenticio, que casi siempre van de la mano, biológico, todos los términos honestamente entran dentro de la obesidad. Un tema, doctor, que hace poco estábamos hablando con los residentes, es que estábamos viendo unos videos de Managua, allá por la década de los 70, y realmente no sé si era intencional, pero eran videos grabados así en la calle, y no mirábamos tantos obesos. ¿Estamos más obesos? ¿Ha aumentado la obesidad a lo largo de estas décadas? Sí, sí, mucho. Eh, Actualmente, dentro de los datos que existen a nivel global, bueno, voy a hacer un paréntesis, está un organismo que ha tomado la tutela con respecto a la obesidad, se llama World Obesity o Obesidad Mundial, y ellos van generando estadística a nivel mundial, tienen un atlas, más recientes de este año, y ponen a nivel global qué porcentaje hay de obesidad en el mundo. Viendo existen atlas de años anteriores y proyecciones a futuro. Y esta obesidad, esta enfermedad, está dependiendo del país, pero más o menos entre un 25 y 30% de la población en general. Este porcentaje en años previos era un poco más bajo. Era entre 15 y 20% hace 1 o 2 décadas. Y hay proyecciones de qué tanto va a aumentar la cantidad de pacientes que tienen obesidad hacia el 2035, y las proyecciones son nada alentadoras porque hay porcentajes de hasta mitad de la población global puede tener obesidad. Ok, Entonces, sí. ajá, sí, perdón. No. Sí, la respuesta es sí, sí ha aumentado.
y la proyección o cómo va en comportamiento es que todavía aumente un poco más. Centrándonos un poco sobre las estadísticas latinoamericanas, por ejemplo, por ahí Estados Unidos anda 8 de cada 10 personas con algún grado de obesidad, México también, la obesidad es un problema creciente. ¿Cómo andan las estadísticas latinoamericanas respecto a este tema? Son muy parecidas. La verdad es que hay un comportamiento muy parecido. Depende de dónde se lea, pero habitualmente es muy parecido el porcentaje. Ejemplo, en nuestro país es un poco más prevalente en mujeres. Actualmente, el número de personas que llegan a tener obesidad va del 25 al 30% de forma global. En hombres va entre el 20 y 25%. Eso es hablando de México. Viendo algunos otros países, los porcentajes no son nada alejados. Hay también estadísticas, por ejemplo, en Nicaragua, hablando igual de forma global, y los porcentajes varían por más o menos 5%. Entonces, es muy parecido. ¿Esto qué significa? Si pusiéramos este 25-30% de forma global, no importando si son niños, si son adolescentes, si son adultos, estamos hablando que 3 o hasta 4 personas de cada 10 tienen obesidad. Pero si empezamos a desglosar esto, haciéndolo tal vez por adultos, y dependiendo el valor, hay una escala que se llama índice de masa corporal, que es la relación que hay entre el peso y la estatura. Es una medida que nos sirve para generar estadística, pero tal vez no sea la mejor para evaluar obesidad. Pero bueno, a final de cuentas, con eso se dejan números. Si lo vamos haciendo de acuerdo al nivel del índice de masa corporal, los números se espantan. Ejemplo, en Estados Unidos, justo 8 de cada 10 personas adultas pueden llegar a tener, no importa si el sobrepeso es este índice de masa corporal por arriba de 25, obesidad es por arriba de 30, cuando engloban no solo obesidad, sino sobrepeso, 8 de cada 10 personas llegan a tener este problema. En nuestro país no estamos tan alejados. Cuando empezamos a meter ambos, tenemos entre el 50 y 60%. Entonces, va a depender mucho a veces del vidrio, del foco con el cual veamos estas estadísticas. Pero honestamente son estadísticas súper desalentadoras y honestamente terroríficas, porque nos habla de que esta enfermedad está muy presente en todas nuestras poblaciones. Y también en los niños pasa, Carlos, te voy a decir Carlos. También, Carlos, Por favor. en los niños pasa de que estamos viendo más niños obesos. Hace poco, quizás un año, estuve en un congreso que fue mixto, adultos y niños, y hablaba con un endocrinólogo pediatra. No sé si quizás los padres ahora están un poco más preocupados, pero decía él que miraba más obesos. Yo sé que nosotros miramos adultos, pero en los niños también está este aumento de la obesidad. Sí, sí, también ha aumentado. Y aumenta porque el que se han hecho estadísticas y el que haya un familiar de primer grado, en este caso papá o mamá, que llegue a tener sobrepeso u obesidad, eso aumenta el riesgo a que el hijo tenga sobrepeso u obesidad y lo puede aumentar de 4 a 7 veces con respecto a personas que no tienen esta enfermedad, ¿no? Que los papás no tienen esta enfermedad. Eso nos lleva como a pensar en diferentes puntos o diferentes situaciones. El aumento en niños
tiene que ver, nosotros como adultos nos desarrollamos culturalmente en un ambiente y vamos a llevar a ese hijo a ese ambiente. Entonces tiene que ver ese ambiente, no solo tiene que ver la cuestión genética. Hablábamos de esta cuestión en donde en donde si un paciente tiene obesidad o vive con obesidad, eh, eso favorece que sus genes sean más susceptibles o cambien, ¿no? Para esta enfermedad. Y esos genes van a tener que ver, obviamente, con la descendencia, con la heredabilidad. Pero no solo es esa parte, sino viene también la parte ambiental, en donde nos desarrollamos, qué es lo que aprendemos. Eh, entonces eso va a hacer que sea también mucho más prevalente. Si aumenta esta enfermedad en adultos, eso se va a pasar a los hijos. Y sí, eso va a hacer que aumente la obesidad justo también en los niños. Creo que un tema muy importante y tal vez nos comentas algo sobre eso, es sobre el tema de los hábitos. Miramos una industria creciente de comidas rápidas, miramos publicidad hacia donde viremos la cara, miramos una publicidad de estas bebidas azucaradas. Eso está impactando, está influyendo en nuestra sociedad con el tema de la obesidad. Sí, totalmente sí. Eh, no solamente es la clásica frase de comer menos, moverse más o vivir sano y listo. Esas frases quedan muy cortas y detrás de todas esas frases existen diferentes vertientes que nos ayudan a que se favorezca. La industria de los alimentos, la industria alimentaria, es uno de los más importantes. Los alimentos con los cuales nos están bombardeando eh, cada 5 o 10 minutos en medios de comunicación, ya no hablemos solo de televisión, de radio, hablemos de medios actuales, redes sociales que tienen anuncios pagados. En todos estos anuncios están llamando nuestra atención con productos a cada rato que no son los idóneos. Entonces, esos productos los vamos a tener en mente. Este ambiente nos está afectando, obviamente, psicológicamente. Uno. Dos, la parte de nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra parte psicológica, también nos puede empujar a ser más susceptibles o menos susceptibles a adquirir este tipo de productos y desarrollarla. Lo mismo va de la mano con el inicio de una actividad física, la poca información que a veces tenemos con respecto a tener una alimentación correcta, balanceada, nutritiva. Eh, entonces son diferentes áreas que van afectando y que van sumando para que presentemos esta enfermedad. Totalmente sí, un punto importante es la industria, inclusive en nuestro país. No sé si estén enterados del cambio de la etiqueta de la información nutrimental que se está llevando a cabo en nuestro país a partir del año pasado y este año. Es justo con la intención de avisar al público qué tipo de alimento es el que está por consumir, ¿no? Como con los cigarros, que antes con los cigarros uno decía va a fumar y no se prevenía el riesgo de fumar por parte de la propia industria. Actualmente una caja de cigarros menciona a qué enfermedades se asocia. Entonces ahora la industria alimentaria, bueno, se reguló por parte del Instituto Nacional de Salud Pública junto con el gobierno, meter estas etiquetas que mencionen qué alimentos son ricos en grasas de tipo saturado, por ejemplo, en carbohidratos, en diferentes situaciones para poder avisar a la población, ¿no? Qué es lo que está comiendo y que vean qué riesgos tiene la salud comer ese tipo de alimentos, cosa que antes no se tenía. Entonces esto nos demuestra el poder, o respondiendo específicamente a la pregunta que me hiciste, Adrián o doctor Coulson. Adrián. Sí, la industria un rol súper importante
en la génesis de esta enfermedad, pero no es el único, ni tampoco es el más importante, ¿no? Ahí suma todo. Preguntan aquí en el público, hablando de los alimentos, Emma González, también hay bastante promoción de té muy buenos que ayudan a la reducción de peso. ¿Esto es parte verdad, completamente verdad o falso? Mm, no existe eh, un tipo de alimento, bebida, eh, medicamento que como tratamiento único mejore o favorezca el no desarrollar la obesidad o mejore la obesidad. Cuando exista un producto así que nos hable, que nos va a ayudar a mejorar por el hecho de solo tomarlo, la verdad es que aléjense de ahí porque no hay un producto que sea la panacea para poder mejorarlo. La mejoría eh, tiene que ver con ver todos estos factores y todos estos ámbitos que envuelven a la persona que tiene esta enfermedad y manejar cada uno de estos ámbitos para que mejore. Si lo queremos dejar solo a la suerte de un solo producto, honestamente eso no va a funcionar. Ok. Nos pregunta la doctora Sara, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. En niños pequeños, repercusión del exceso de proteína y consumo de azúcares a edades tempranas. Buenísima pregunta. Um, se ha visto y demostrado que voy a empezar por las bebidas azucaradas. Bueno, no solo bebidas, englobaría azúcar en general y los productos con azúcar, bebidas, dulces, eh, el exponerlos a, ejemplo, pasteles, panes de dulce y este tipo de productos, favorece que también, mientras más temprana edad se expongan, uno va a ser un gusto que van a adquirir y que van a repetir continuamente. Es mucho más factible que eso suceda y eso lleva también a largo plazo a desarrollar obesidad. Y otro punto relevante que toca la doctora Sara es lo de la proteína, porque uno creería que, bueno, pues voy a comer proteína porque la proteína nutre, la proteína me va a hacer crecer, voy a comer más proteína porque quiero crecer más, porque quiero ser más sano. Y uno normalmente, su proceso de pensamiento sería es muy sano y voy a estar súper bien. Pero en los niños se ha demostrado que el consumo alto de proteínas también se asocia a desarrollar obesidad o desarrollar enfermedades crónicas como diabetes. Entonces, pues lo que antes creíamos, ¿no?, que era bueno, tampoco lo es. Y por eso digo, ese punto es muy bueno. Y esa es parte importante no solo de un médico, no solo de algún especialista en obesidad. Ahí eso, ejemplo, debería estar en un público general, este tipo de información debería estar al público en general para que el público general sepa, ¿no? Ese tipo de noticias o este tipo de información debería estar en redes sociales, en noticieros, en el radio, lo deben de saber idealmente todos los papás, lo deberían de saber los nutriólogos, todos los médicos, no importa qué tipo de especialidad se tengan. Entonces, la difusión de esta información, ojalá fuera tan buena como la difusión que tienen todas estas empresas de la industria alimentaria, porque eso también nos ayudaría a lograr un gran cambio. Bueno, invitamos a todos los que están conectados a compartirlos. Estamos hablando de un tema que nos interesa a todos. Yo creo que no hay especialista, médico o médico de primer contacto que este tema le sea no útil. Por supuesto que es útil. El doctor Rojas nos hablaba de que en adultos 8 de cada 10 personas están
padeciendo de obesidad, nos hablaba de los factores de riesgo que tenemos, cómo la problemática es multifactorial, con influencias de factores genéticos, ambientales, costumbres. Nos pregunta Zaida Mendieta desde Miami. Un saludo a todas las personas ahí en Miami que se conectan al programa. El estrés de hoy como factor de riesgo para la obesidad. Esta creo que una pregunta que todos nos la hacemos, todos hablamos, pero muy poco profundizamos. Correcto. Aquí hay que ser muy cautos. Bueno, antes que nada, hola Miami, hola Zaida. Les mando un saludo. Hay que ser muy cautos en qué queremos entender por estrés. Estrés, traducido del inglés, nos habla acerca de enfermedad como tal. El estrés, poniéndolo un poco más en el contexto de la pregunta de Zaida, o como lo conocemos más en el español, nos queremos referir más a estrés de tipo psicológico. Y en este ámbito, en esta esfera, es súper importante, porque a ese estrés hay que ponerle nombre y apellido. ¿A qué me refiero con nombre y apellido? No es lo mismo una persona que a lo mejor puedo decir yo me siento estresado cuando tengo mucho trabajo, cuando no puedo ver a mi familia, ¿no? Y ese estrés tal vez detrás se llame un trastorno por ansiedad, un trastorno con depresión, tenga un trastorno psicológico, psiquiátrico, al cual hay que ponerle un nombre y apellido, o solo sea un rasgo de personalidad. Entonces, todo eso nos va a impactar directamente en nuestra forma de actuar en la vida cotidiana. Y cuando actuamos en la vida cotidiana, una de las situaciones con la cual manejamos este tipo de estrés, hablándolo de forma global, tiene que ver mucho la comida. Entonces, sí genera un gran impacto sobre alimentación, genera un gran impacto en la vida cotidiana porque también nos puede llevar a no tener una vida idónea o una vida menos sana, y a su vez este tipo de, de estrés nos puede llevar también a desarrollar algunas enfermedades crónicas. Entonces, sí, totalmente sí, el impacto es muy alto. Por eso, cuando un paciente tiene obesidad, no se puede hablar solo de que, bueno, pues tiene obesidad porque come mal, porque no hace ejercicio. No, detrás de ese paciente hay un gran número de factores que nos están condicionando el desarrollo de obesidad, y dentro de unos que tenemos que manejar, que tenemos que platicar con el paciente, e inclusive tenemos que invitar a colegas psicólogos, a colegas psiquiatras, para poder ver qué hay detrás de ese paciente y qué llevó a esta palabra estrés, o qué significa esta palabra estrés en el paciente, para que reciba el tratamiento correcto y para que tengamos la mejoría correcta del paciente y no nos quedemos solo en alimentación y ejercicio. Nos pregunta Marta, Carlos, ok, nos pregunta Marta, ¿qué pasa con la menopáusica o con la mujer posmenopáusica? ¿Tiene esto alguna influencia en la obesidad? Sí, totalmente. Sí, en la menopausia, dentro de las cuestiones hormonales, endocrinológicas que suceden, es el cese de los estrógenos. Cuando empieza a disminuir esta cantidad de estrógenos, se afecta totalmente el tejido muscular, el tejido adiposo, el tejido óseo, y se ha visto que se puede llegar a perder mucho más fácilmente tejido muscular, es mucho más fácil el depósito de tejido graso, también hay pérdida de tejido óseo por la ausencia de estos estrógenos. Entonces sí es un factor que tiene
que juega un papel en el desarrollo de obesidad. Sin embargo, también detrás de estas cuestiones, por así decirlo, simples, o nombrándolas así en estos tres factores, en estas tres alteraciones de los tejidos, pues también se engloba en el paciente lo que venimos hablando, ¿no? Todas estas cuestiones multifactoriales que también hace mucho más factible desarrollar obesidad. Ejemplo, las pacientes con menopausia sufren de trastornos del sueño por la ausencia de estrógeno, llegan a sufrir insomnio, llegan a sufrir algunas molestias genitourinarias, llegan a sufrir disminución de la libido, y todo esto, quiera que no, lleva un impacto psicológico, social, físico, que nos va a llevar también a que la paciente pueda llegar a incidir en sus factores alimenticios, en sus factores de vida personal, a no tener un estilo de vida de lo más correcto. Entonces, hablando específicamente de la ausencia de estrógeno y el aumento de tejido adiposo, sí, pero no nos quedemos con esa idea. Quedémonos con la idea que detrás de estos enunciados que les mencioné, importa también toda la esfera del paciente en la que vive. Entonces, todo eso es lo que idealmente hay que evaluar en todo tipo de pacientes. Nos pregunta Ana Sotelo y dice, ¿por qué hay personas delgadas que comen mucho? Buenísima pregunta. Porque no todo lo vamos a traducir a comer mucho. La obesidad no significa comer mucho. Es un concepto erróneo que tenemos, o aquel que come menos tiene que ser más delgado. No, no, dentro de este enunciado tiene que ver qué es comer mucho o qué es comer poco, no solo en cantidad, sino en calidad, en tipo de alimentos. Eso por una parte. Dos, el tipo de persona. No es lo mismo Carlos, que tiene 40 años de edad y que a lo mejor tiene dos, tres, cuatro familiares que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, donde esa carga genética de este tipo de enfermedades me hace a mí más susceptible a poderlo desarrollar que Carlos, que tiene 40 años y que no tiene ningún antecedente familiar, y que a lo mejor el Carlos, que no tiene antecedentes familiares, no hace ejercicio y come mucho y es más delgado, pero el Carlos, que tiene muchos antecedentes familiares, hace mucho ejercicio y come bien, pero tiene un mayor peso. En todo esto entran diferentes variables, y dentro de esas variables justo mi explicación, y perdón que sea redundante y otra vez recurra a explicar que todo paciente no lo podemos evaluar solo en factores como hace ejercicio, no hace ejercicio, come poco, come mucho, sino es toda la persona en su global, en la parte psicológica, psiquiátrica, en la parte de su vida personal, en la parte de su vida profesional, en la parte de sus hábitos alimenticios. Todo eso va a influir mucho en que un paciente sí pueda desarrollar una enfermedad como obesidad, y tal vez en otro paciente que no. Muy bien. Ahora que ya tenemos el panorama de la obesidad y los factores de riesgo, ¿cuáles son las principales consecuencias? Es que hay muchas, pudiéramos hablar cualquier cantidad de tiempo, pero ¿tenemos alguna forma de sintetizar cuáles son las consecuencias de la obesidad? Sí, correcto. Actualmente se verifican, al menos de forma global, cuando un paciente acude a una consulta por obesidad, se engloban en cuatro rubros diferentes que nos pueden llegar a impactar en esta cuestión de obesidad. Uno de ellos tiene que ver, bueno, se llaman las cuatro M's,
y tiene que ver una M con cuestiones metabólicas, otra M tiene que ver con cuestiones mentales, otra M tiene que ver con cuestiones mecánicas y otra M tiene que ver con cuestiones también monetarias, ¿no? Eso también influye, por supuesto. Eh, dentro de las cuestiones metabólicas, pues existen muchísimas. Las más comunes, diabetes, hipertensión, eh, hígado graso, infartos al corazón, infartos al cerebro, problemas neumológicos como apnea del sueño, neumopatía restrictiva o restricción a la respiración en términos globales, insisto, hígado graso, que es la causa más común a largo plazo de cirrosis hepática, resistencia a la insulina, ovario poliquístico. Hay un sinfín de complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad. No solo estas, si ponemos como un rubro 1.1 de la letra M de metabólico, también podríamos hablar de la esfera oncológica de cáncer. Se asocia a más de 30 cánceres tener obesidad. Entonces, el impacto sobre enfermedades es alto. Luego, si lo vemos en las cuestiones mecánicas, artrosis o degeneración articular, que sea una enfermedad un poco más severa en pacientes que tienen esta degeneración de las articulaciones, dolor lumbar, por ejemplo, eh, favorece también que haya más artrosis en cadera, aumenta el número de reemplazos de cadera en los pacientes. Entonces también tenemos problemas de columna, tenemos un sinfín de cuestiones mecánicas que también nos impactan directamente en la salud. Dentro de las cuestiones mentales, pues es mucho más común que el paciente que tiene obesidad, que a lo mejor no sea causa, pero cuando empiezo a desarrollar esta enfermedad, puedo presentar depresión, ¿no? Por tener obesidad es mucho más común o más prevalente las enfermedades psicológicas psiquiátricas, trastornos por ansiedad, trastornos por atracón, ¿no? O sea, hay un sinfín de enfermedades también en esta parte. Y obvio, la cuestión monetaria, que puede ser causa y efecto, ¿no? O sea, influye, no es un factor único, pero puede influir la cuestión monetaria hacia más o hacia menos. O sea, cualquiera de las dos opciones favorece que se desarrolle obesidad, y esa obesidad, teniendo diferentes consecuencias en las diferentes esferas, pues va a generar también un impacto monetario en el paciente, que a su vez puede incidir en favorecer la obesidad. Entonces, sí, las consecuencias son muchísimas, ¿no? Y por ponerlo de una forma un poquito más acotada, lo podríamos englobar en estas cuatro. Y además, luego el paciente entra en un círculo vicioso, como por ejemplo, como tú mencionabas, el dolor lumbar, que luego es tratado con gabapentina, que favorece la obesidad. El paciente tiene ansiedad y es tratado con mirtazapina, o es tratado con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y empeora la obesidad. El paciente entra en apnea obstructiva del sueño, que favorece la aterogénesis y la obesidad, y entra en un círculo de nunca acabar, en donde hay que venir y bloquear diferentes vías para poder tratar a estos pacientes. Doctor, ¿la obesidad es un estado inflamatorio? Sí, totalmente. Sí, 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 total, radicalmente sí. La obesidad genera, hablábamos mucho de que el tejido adiposo es un tejido endocrino. Endocrino significa que produce hormonas, y que esas hormonas tienen una acción en diferentes tejidos distantes. Y sí, tiene un sinfín de hormonas que se llaman adiposinas o citocinas. Estas citocinas son sustancias que se secretan dentro del sistema inmunológico, pero no solo se secretan ahí, estas adiposinas se secretan en
tejido adiposo, y sobre el tejido adiposo también actúan algunas otras sustancias, y eso hace que se genere una respuesta inmune inflamatoria, ¿no? Favorece que haya más citocinas, se llaman inflamatorias, disminuyan las citocinas antiinflamatorias, y eso lleva un sinfín de cambios que son los que a mediano plazo y largo plazo son los que favorecen las consecuencias que hablábamos de la obesidad. Entonces sí, totalmente. Es más, la respuesta la pudiéramos englobar en sí con mayúsculas, negritas, subrayadas, comillas, es un estado totalmente inflamatorio. Pregunta Alberto, Doc, ¿qué opina de la teoría del modelo insulina-carbohidrato como la causa de la obesidad, considerando que la mayoría de los alimentos que promueven la obesidad son los carbohidratos? Nos quedamos cortos, nos quedamos muy cortos viéndolo solo en teoría insulina, carbohidratos. Si bien los carbohidratos son los que más importantes eh, secretan insulina o son los que más intervienen en la secreción de insulina y la génesis de la resistencia a la insulina es una parte de la génesis de la obesidad. No es el único alimento que favorece la secreción de la insulina. Tenemos secreción de insulina a través de grasas, por ejemplo, menos, pero a través de algunas proteínas. Entonces nos quedamos muy cortos. Y dos, viéndolo, si lo vemos desde ese punto de vista, solo estaremos viendo el factor alimenticio y no estaremos viendo los otros factores que conllevan a ese paciente a desarrollar obesidad. Entonces, si bien sí es una parte importante, quiero dejarlo así dicho, ¿no? Solo es una parte, no es el todo. Sí tenemos que ver, evaluar la alimentación de este paciente con respecto a los carbohidratos, pero no son el único. Tenemos que ver algunos otros grupos de alimentos y tenemos que ver también a veces inclusive el orden de los alimentos en cómo los comemos en cada uno de nuestros alimentos, porque eso también favorece que haya resistencia a la insulina o no. Entonces, sí interviene, pero no es todo y sí es una parte de la que tenemos que evaluar en los pacientes con obesidad. Pregunta Cajina McCoy y una pregunta que siento que es muy relevante porque dice, ¿cómo evitamos la obesidad en los problemas tiroideos? Ahí yo quiero agregarle que muchos pacientes acuden a la consulta atribuyéndole la obesidad a su hipotiroidismo. Sin embargo, revisamos la TSH y es una TSH de 2 o 3. Una vez que controlamos la TSH, ¿no podemos atribuirle la obesidad al problema o hay algo más de esto, Carlos? Sí, de hecho, es más un mito que el paciente específicamente que tiene hipotiroidismo tiende a tener obesidad, ¿no? Hay un sinfín de pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿no? Y no necesariamente tienen obesidad, entonces no se cumple la regla. Y hay pacientes que tienen hipertiroidismo y pueden tener obesidad. Igual, esto nada más es como para demostrar que no se cumple la regla, como punto número 1. Punto número 2, un paciente que tiene hipotiroidismo y que tal vez no está siendo tratado y apenas es diagnosticado con hipotiroidismo y pudo llegar a tener un aumento de peso, es habitualmente por retención de líquido. Y ese paciente, una vez tratado y llevando el estado tiroideo a un estado normal, tiende a regresar ese aumento de peso a lo normal, ¿no? Esta retención de líquido y de algunos otros productos, proteoglucanos, etcétera, tienden a regresar a lo normal y ya no tendría por qué ese paciente aumentar de peso. Generalmente se habla que cuando un paciente está hipotiroideo o apenas recién diagnosticado puede haber como un aumento de 3 o 4 kilos, no más, de peso. Entonces, todo lo que sea además peso es que hay algunos otros factores que están condicionando a ese paciente de obesidad y no es el factor único la tiroides. Y punto número 3, los pacientes que tienen obesidad generan un trastorno adaptativo del eje hormonal tiroideo.
y se ha visto que los pacientes que tienen obesidad tienden a tener valores de hormona TSH un poquito más altos que en población general. Y no necesariamente significa que tengan hipotiroidismo. Este hipotiroidismo con TSH un poquito elevada y el resto de hormonas en el perfil tiroideo normal se llama hipotiroidismo subclínico. Y lo pueden tener los pacientes que tienen obesidad, y esa no ser causa del aumento de peso, sino ser más bien consecuencia de este trastorno adaptativo que presentan los pacientes con obesidad y que a veces ni siquiera necesitan tratamiento. Entonces sí, son como 3 puntos que hay que aclarar y que hay que dejarle muy, muy claro a los radioescuchas, que nos quitemos la idea del hipotiroidismo asociado a obesidad. Ese es un excelente dato porque en general el paciente hasta parecería que él ya tiene justificado y ha normalizado la obesidad dentro de su hipotiroidismo. Pregunta a la doctora Machado, que es internista. Doctor, ¿qué opina sobre el ayuno intermitente? Doctora, muchas gracias por la pregunta, mucho gusto, un saludo. Buenísima pregunta. El ayuno intermitente se refiere a la ingesta de alimentos a través de un cierto periodo de tiempo, y después de ese periodo de tiempo el paciente no puede ingerir nada. Hay algunos estudios que han mostrado con respecto al ayuno intermitente que pueden mejorar algunas de estas sustancias inflamatorias de las que hablábamos, de estas citocinas inflamatorias, y que eso nos puede favorecer en mejorar el estado inflamatorio, o que puede mejorar en algunos resultados como de la resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces sí está respaldado porque sí tiene algunos beneficios metabólicos. Sin embargo, también hay estudios que han mostrado que pacientes con ayuno intermitente, que tienen una cierta cantidad de calorías ingeridas, comparados contra pacientes que tienen la misma cantidad de calorías y que el alimento lo pueden comer en un horario mucho más laxo, ¿no? O sea, libre demanda, pero solo que respeten esas calorías. Se han comparado estos grandes grupos y han visto que uno no es mejor que otro, ¿no? O sea, que los resultados son muy similares en cuanto, ejemplo, a pérdida de peso, a mejora del estado inflamatorio, a la mejoría de marcadores de resistencia a la insulina. Entonces, queda todavía mucho por seguir investigando, por seguir generando datos, pero hasta el momento, si bien es una herramienta que se puede utilizar, o sea, si hay pacientes que a lo mejor les sirve a ellos más apegarse a un cierto plan de alimentación en un cierto horario y se les hace más fácil la vida, sí lo pueden hacer, pero también tomar en cuenta que no es que todos debamos estar en un ayuno intermitente y que a todos nos va a beneficiar el ayuno intermitente, y que inclusive el tiempo de ayuno no es el que realmente genera a veces el impacto benéfico en la salud, sino más bien es el consumo calórico el que nos genera el impacto benéfico. Gracias, doctor. Pregunta Alberto Sandoval, ¿la obesidad está asociada a la lipidemia? Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Uno de los mecanismos hablamos de esta resistencia a la insulina, es uno de muchos. Dentro de esa resistencia a la insulina, la insulina es una hormona que actúa en diferentes órganos, en tejido adiposo, en nuestros vasos sanguíneos, en una capita que se llama endotelio, ayuda en el tejido hepático, favorece el metabolismo de colesterol, de triglicéridos a través de una enzima que se llama lipoproteína lipasa. En general tiene diferentes blancos de acción. Y si hay resistencia a la insulina, se alteran estos blancos de acción y favorece que haya una dislipidemia que se llama aterogénica, es decir, que se peguen plaquitas de colesterol o ateromas en los vasitos sanguíneos, en el cual se empieza a elevar triglicéridos, colesterol bueno
baja y colesterol malo, sobre todo malo, se llaman unas partículas muy chiquititas que son pequeñas y densas, son las que habitualmente se pegan a los vasos sanguíneos y favorecen esta aterosclerosis. Entonces sí, la obesidad sí también se asocia a problemas de lípidos. Viene una pregunta que es una pregunta picante por lo controversial y pregunta a la doctora Ali Ramírez su opinión sobre la alta propaganda de la dieta keto, a pesar de los riesgos que advierte la American Heart Association y la dieta keto. Entramos en este rubro, llamémosle, de querer encontrar que una sola medida nos mejore una enfermedad que tiene N,000 vertientes, N,000 factores. Entonces creo que a partir de ahí caemos en un error, que querer que con un solo producto podamos mejorar todo. La dieta keto, la dieta cetogénica, si bien ha demostrado que tiene pérdidas de peso buenas o comparables o no comparables con algunos otros tipos de alimentación, conlleva riesgos a veces de elevación, por ejemplo, de colesterol, algunos problemas hepáticos, renales. No, no, no es una dieta, por ejemplo, que tampoco sea sostenible a largo plazo, ¿no? O sea, el no comer carbohidrato específicamente, que es parte de la definición de la dieta keto, no es sostenible a largo plazo. Se podrá hacer algunos meses, pero no a largo plazo. Y aún así, haciéndola unos meses, el hacer el switch hacia una alimentación con carbohidratos, es complicado. Entonces, una, si bien es una opción más que tenemos, insisto, al que hay que evaluar es al paciente y hay que ver en dónde está parado el paciente, qué factores tiene, qué consecuencias tiene esta enfermedad, cuál es su esfera psicológica, psiquiátrica, qué tanto podemos impactar, qué tanto podemos ayudarle y sin generarle ningún perjuicio a su salud. Y dependiendo de eso podemos decidir si se llega a utilizar o no, pero tomarlo como la dieta keto es la panacea, es lo mejor que hay y todos debemos tener dieta keto para mejorar peso independientemente, llámese sobrepeso, obesidad, diabetes, alguna otra enfermedad, caemos en el error de querer mejorar con una sola cosa. Ok, excelente respuesta. Vamos a entrar, recuerden compartirlo, estamos hablando de obesidad con el doctor Carlos Rojas, endocrinólogo, neuroendocrinólogo y diabetólogo de México. Doctor, vamos a entrar un poco al tema del tratamiento. Tenemos fármacos que estén aprobados por FDA, EMA, tenemos fármacos disponibles en Latinoamérica. Sí, sí, sí existen. Sí existen. Hay varios aprobados para tratamiento ya sea de sobrepeso o obesidad, hablando de esta medida, de esta herramienta que mencionamos, que es el índice de masa corporal. Y hay ciertos criterios específicos donde los podemos usar, generalmente por arriba de 30 de este índice de masa corporal se pueden usar, o por arriba de 27 con alguna enfermedad asociada a obesidad, insisto, diabetes, hipertensión por las más comunes, por mencionar algunas, se pueden utilizar. Este criterio, sin embargo, aún así también se ha demostrado que a veces ha quedado un poco corto, y que no seamos como tan estricto. Insisto, depende de la evaluación que tenga el paciente, no solo por el criterio del peso y algunas enfermedades que tenga, sino por el beneficio que puede llegar a generar tratar a ese paciente con obesidad. Eso hablando de los criterios. Hablando específicamente del tratamiento, en nuestro país tenemos, en México tenemos algunos como fentermina, tenemos fentermina, topiramato por separado,
aunque está aprobado fentermina, topiramato en una sola, combinados en una sola pastilla. Tenemos um, estos medicamentos que se llaman análogos de una hormona que se llama GLP-1 o un péptido similar a glucagón tipo 1, que es como de lo más nuevo que hay. Este, Tenemos inhibidores de la absorción de grasa, que también es otro medicamento que está aprobado. Entonces tenemos diferentes opciones terapéuticas que nos pueden ayudar a mejorar o a perder peso. Pero cada medicamento tiene sus características, tiene sus beneficios y tiene sus eventos adversos, y eso también nos va haciendo que dependiendo del paciente utilicemos tal o cual medicamento. Y actualmente está muy, muy en boga buscar tratamientos que no solo nos ayuden a rubro o al desenlace de perder peso, sino que nos ayuden a mejorar diferentes mecanismos que nos llevan a obesidad o echarlos a andar hacia atrás, y que además nos generen protección de algunos desenlaces cardiovasculares, por ejemplo, o prevención de enfermedades crónicas como diabetes. Eh, entonces, sí, sí hay medicamentos, hay diferentes, cada uno tiene su particularidad, pero también cada paciente tiene su particularidad, y dependiendo de eso es la forma de cómo los elegimos, sin dejar de lado específica, que también ese paciente a veces requiere tratamiento en otros apartados, ¿no? Ok, excelente respuesta. Esta es una pregunta que va de parte mía, más bien un comentario. Nosotros, viendo trastornos del sueño, que es como el campo que a mí me gusta y estoy formado, miramos cómo al mejorar los hábitos de sueño, los patrones de sueño, agregados con recomendaciones alimenticias por el equipo y actividad física, logramos reducción de peso. Y por ahí hay algunos artículos que dicen que por cada hora de sueño de calidad que nosotros le aumentamos al paciente, reduce 0.36 el índice de masa corporal. Y si nosotros recordamos que el 50% del metaboloma celular sigue un ritmo, es fácil comprender que al nosotros mejorar nuestros ritmos de sueño, lograríamos ayudarle al paciente en la reducción y el manejo del peso. ¿Cuál es su comentario al respecto, Carlos? Totalmente cierto, totalmente cierto. Hay una relación ahí bidireccional en la cual trastornos del sueño, ¿no?, hablando de diferentes tipos, hace que el paciente desarrolle obesidad o enfermedades crónicas, y que a su vez el, el, estas, las personas que tienen obesidad también tienden a tener más trastornos del sueño, ¿no? Entonces sí, sí, justo, inclusive, pues no lo mencioné dentro de las enfermedades, consecuencias o complicaciones que pueden tener la obesidad, solo mencioné apnea del sueño, pero sí, existen muchos otros trastornos del sueño que también pueden ser consecuencia de la obesidad, y que al mejorarlos, mejoran otros rubros. El ejemplo más claro, o un símil de lo que mencionabas, Adrián, es la apnea del sueño. Un paciente que tiene apnea del sueño, que está tratado y que es hipertenso, puede ayudar a mejorar mucho su hipertensión, en disminuir la dosis del medicamento, inclusive quitar parte del tratamiento de hipertensión, por hablar de un punto en específico, en una relación lineal, ¿no? En medicina nada es A más B es igual a C, ¿no? O sea, en medicina es toda una maraña de conjuntos, es lo que nos da el resultado. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Ese es otro rubro que también se tiene que verificar siempre en los pacientes, el sueño, ¿no? Y del sueño, todo lo que, como somnólogo, sabes, calidad, tiempo, horarios, bla, 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 ¿no? Claro. Ya para ir terminando, porque yo creo, Carlos, que este tema pudiéramos hablar cualquier cantidad de tiempo. Fíjate que algo interesante, hoy introduje en PubMed
obesidad y factores de riesgo. 51.200 artículos revisados. O sea, yo creo que esa experiencia que nos has transmitido en este corto tiempo de este tema ha sido muy útil. Una última pregunta para quienes están conectados. La semaglutide en la reducción de peso, si la recomiendas o no. Es un buen medicamento. Hablábamos de estos medicamentos que son análogos de esta hormona del péptido similar a glucagón, es uno de ellos. Se puede recomendar, sí, no es un mal tratamiento, pero insisto, hablándolo de forma coloquial, depende del sapo, es la pedrada, y dependiendo el paciente y las características del paciente, se debe decidir utilizarlo. No, no es que solo la semaglutide o este medicamento nos va a ayudar a mejorar todo y entonces todo el mundo debe estar con obesidad. Lo mismo que decíamos de la dieta keto, lo mismo que hablábamos del ayuno intermitente. O sea, este solo factor ya por sí solo, por usarlo, no nos va a ayudar a mejorar. Tenemos que mejorar en todas las esferas, en todos los ámbitos del paciente y es un medicamento que es bastante bueno, que genera una buena pérdida de peso, que tiene mecanismos celulares y hormonales que influyen mucho en la cuestión de obesidad, que influyen mucho en la parte neurológica de la obesidad, que influyen mucho en la parte metabólica de la obesidad, en la parte de pérdida de peso. Entonces, sí es un buen medicamento, pero no nos quedemos con la idea de el medicamento me va a ayudar a mejorar y ya. No, ese paciente tiene diferentes alteraciones psicológicas, psiquiátricas de sueño, de hipertensión, nutricias, de actividad física, bla, 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 bla. Entonces, todo eso tiene que mejorar y la suma de los factores es la que nos va a ayudar a que ese paciente mejore, no solo un tratamiento. Ok. Ya para ir finalizando, Carlos, en un minuto, ¿qué le recomendarías tú a los médicos cuando están frente a un paciente con obesidad? Punto número uno, eh, colegas, les recomendaría empezar a preguntarle a ese paciente si quiere que parte de su consulta tenga que ver con obesidad, que le pregunte, ¿no? Que se dirijan al paciente que tiene obesidad así, paciente que tiene obesidad, que vive con obesidad, que no utilicen adjetivos que los hagan sentir mal, que le pidan permiso de platicar acerca de esta enfermedad, que les expliquen que es una enfermedad y el impacto que tiene esta enfermedad sobre el motivo que lo haya llevado a consulta, ¿no? Porque tal vez lo llevó otra situación totalmente, creemos, ajena, pero siempre va a haber una relación en la génesis de enfermedades con obesidad. Y que hagamos lo posible por estudiar, leer de este tipo de enfermedad que es muy común, aunque no seamos especialistas en el área, que nos mantengamos siempre al tanto de pacientes con obesidad y que si podemos en algún momento, hay un curso muy bonito de esta asociación que se llama World Obesity, que, que tiene un curso con diferentes módulos y que nos va hablando de cómo podemos acercarnos a los pacientes que tienen, que viven con obesidad y cómo podemos ayudarles. Créanme que no es una enfermedad fácil, las conclusiones no serían como tan puntuales en que haga ejercicio y coma bien, que nosotros también leamos, tengamos muchísima más información para que con esa información le podamos ayudar al paciente y que seamos los primeros en conocer de la obesidad y esa obesidad como enfermedad, cómo impacta en nuestra área de especialidad. Eso les pediría a mis colegas. Creo que está muy abandonada la parte médica con respecto a la obesidad y la parte de poder platicar con el paciente y de ser respetuoso
y de saber cómo. Entonces, mi mejor consejo es, si tienen oportunidad de poder hacer este curso, excelente. Si no tienen oportunidad, sean respetuosos, platiquen con los pacientes de la forma más respetuosa posible, empapémonos un poquito acerca de esto para que podamos ver que tenemos herramientas en la mano para poder evaluarlos y no solo nos quedemos con la cuestión de peso y estatura, índice de masa corporal, sino veamos a un paciente de una forma muchísimo más global. Muchísimas gracias, Carlos. Yo quedan muchos temas, muchos puntos por fuera, ¿verdad? Porque es un tema bastante complejo. El tema de la terapia cognitiva conductual, el tema de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad que son candidatos a ella. Pero bueno, es un tema muy extenso, pero creo que hoy hemos resumido las perlas principales, ha resumido las perlas principales para el manejo de la obesidad. Bueno, con esto concluimos, siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores, agradeciéndole a nuestros invitados. El próximo jueves no tendremos programa porque estaré en el Congreso Europeo de Neurología hasta el siguiente, que nos miraremos nuevamente. A nuestros patrocinadores Neurofarma, Laboratorios Biomed, Restaurante El Tizón, y pues aquellas personas que van a estar mañana en el Congreso Nacional de Medicina Interna, que hablaré sobre el tema factores de riesgo vasculares y trastornos del sueño. Hasta entonces, y pues muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Carlos. Y pues cuando quieras, aquí es tu casa y espero que no sea la última vez que te tengo en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Y el día que quieras, terminamos los puntos pendientes de la obesidad. Bueno, tomada la palabra. Claro que sí. Gracias y un abrazo. Un abrazo.